Vamos a continuar. Hoy es la penúltima clase que doy yo. Después van a ser todas tutorías para elaborar los protocolos, ¿no? Va a ser otro sistema y en otro horario. Entonces, hoy y dentro de 15 es la siguiente, que es la última, como dije, ¿no? Ok, voy a proyectar mi pantalla. Profe, respecto ¿Sí? a, respecto a las tutorías, viste que en el horario salió que se va a dividir los grupos. ¿Y eso Sí. cómo va a ser? ¿Usted va a hacer en los No, grupos? no, yo ya no voy a estar con ustedes, ¿eh? Va a Ah, ser con la entiendo. profesora Laura y la profesora Silvia. Ah, Y profe, nosotros creo que nomás van a queríamos ser otros horarios, no sé si de mañana o de tarde, y es presencial, ¿eh? a la mañana, profe, pero viste que dice en el nuevo programa, dice, los lunes del grupo 1 al 3 dice, y después dice, y esa parte es lo que no se entiende, porque que yo sepa Ah, no tenemos grupo. bueno, voy a pedirle a la profesora Laura que mejore la comunicación, no como en IPS, ¿sí? Bueno, profe. Dale, Porque eso se va a fusionar con PIP, dijeron. sí. Le voy a decir que explique mejor para dejarles tranquilo. Eso sería para agosto, ¿eh? Sí, no, ella dijo que el 27 comenzaba. Ah, ya, ya, cierto, cierto, puede ser. Bueno, se ve mi diapositiva, Sí se ve. se entiende lo que estoy mostrando, No. no se entiende. Bueno, hoy vamos a ver cómo presentar los resultados de una investigación. Hasta ahora hemos visto cómo hacer un protocolo, cómo guardar los datos en una planilla, cómo describir variables cualitativas, cuantitativas, cómo analizar comparando con pruebas estadísticas. Y hoy vamos a ver cómo presentar esos resultados. No es lo que sale ahí en Epinfo que pegamos en un PowerPoint, en un Word y ya se envía para publicar. Tiene toda una serie de requisitos y es lo que hoy vamos a ver. Entonces, ¿cómo presentar los resultados? Esta imagen que ven es borrosa. No se entiende lo que estamos mostrando. Eso es lo que debemos evitar y en eso se va a basar la clase. ¿Cómo presentar variables cualitativas? Cualitativa, por ejemplo, sería sexo, procedencia, estado civil, condición clínica, etcétera. Esas variables cualitativas se pueden presentar en la parte de que dice resultados simplemente como un texto. La procedencia mayoritaria fue de Asunción 60% y las demás ciudades fueron Encarnación 10, San Lorenzo 5 y Cacopé 1%. ¿Mm? Se entiende muy bien así como estamos poniendo en un texto corrido, pero también se pueden poner en tablas. Tablas son, voy a mostrar enseguida, no son gráficos, son disposiciones de datos en forma ordenada que se puedan leer y entender por sí solas, sin ir al texto. Pero si quieren hacer gráficos, hay dos opciones, que son los gráficos o diagramas de barras y los diagramas de sectores o tortas. Muy bien, vamos a ver cómo se hace eso usando la planilla Excel con datos que yo ya les envié en la plataforma. Ojalá puedan descargar y me siguen cuando yo empiece a hacer esos gráficos. Bueno, pero ¿qué pasa si la variable es cuantitativa? Por ejemplo, peso, talla, edad, la glicemia, la presión arterial, etcétera. Esas son variables cuantitativas. Esos datos podemos presentar simplemente en un texto. Ya habíamos visto cómo describir una variable cuantitativa. Ejemplo, edad. La edad media fue tantos años, con desvío estándar de tantos años, rango de tanto a tanto. Se entiende perfectamente.
y está en un texto. Pero si ustedes quieren hacer un gráfico que a veces resume mejor una serie de datos cuantitativos, lo que se puede hacer cuando es cuantitativa es el polígono de frecuencia, que vamos a ver cuál es, el histograma y el que se llama el gráfico de cajas y bigotes, que vamos a mostrar qué son y cómo se interpretan. Es importante que ustedes hagan un screen de esta pantalla porque es importante y es pregunta de examen. Por favor, tomen nota de lo que digo, pregunta de examen porque sale en el examen. ¿Avanzo? Sí, profe, avanzamos. Bueno, vamos entonces primero a las variables cualitativas. Ya dijimos que puede estar en un texto, puede estar también en una tabla. ¿Qué es una tabla? Es un resumen de toda la información donde está la variable con su frecuencia y su porcentaje, que es la manera de resumir una variable cualitativa. Algunas tablas son simples, otras más complejas. Pero en general, cualquier tabla de resultados tiene que tener un número, tiene que tener un título bien claro mostrando qué es lo que estamos describiendo ahí y la cantidad total de sujetos. La cantidad de la muestra se abrevia con una N, generalmente es minúscula y suele estar ya en el título. Y como ven ustedes, acá estamos mostrando hábitos viciosos que tienen adolescentes desnutridos, porque es el tema de la investigación. Y ven ustedes los diferentes tipos de hábitos tóxicos, la frecuencia que había en cada uno y el porcentaje correspondiente a cada uno. Esta es una tabla distribución de frecuencia, variable cualitativa. Las tablas se hacen en Word, es muy sencillo hacer, voy a mostrar después. Pero tengan cuidado que, como en esta tabla, hay que hacer un maquillaje para que los datos estén no tan sobrecargados de líneas, como en este caso, que hay líneas verticales y montón de líneas horizontales. Eso distrae la vista. Las cantidades en las columnas tienen que estar centradas y conviene siempre ordenar de lo más frecuente a lo más de editar o maquillar una tabla cuando se hace en Word. Entonces solamente se aceptan 3 líneas, 2 para los subtítulos y una donde termina la tabla, líneas horizontales. No se recomiendan líneas verticales. Y el título bien explicativo. Si ustedes quieren graficar variables cualitativas, una opción son las diagramas de barras, barras paradas o barras acostadas, donde la altura de cada barra es proporcional a la frecuencia o al porcentaje. Pero también pueden usar diagramas o gráficos de sectores, que también se llaman tortas o polares, son sinónimos. Sector es igual que torta, donde cada porción de la torta tiene una proporción con la cantidad o frecuencia de la variable que estábamos mostrando. Acá vemos un diagrama de barras donde, como siempre, tiene que haber un título que muestre qué es lo que estamos señalando y la cantidad total de sujetos. Sería ideal colocar acá los porcentajes de cada serie de datos para intuir cuánto es. Pero si quieren ser más precisos, es mejor colocar el porcentaje sobre cada barrita. Esto no hay que hacer. Si queremos mostrar, por ejemplo, el sexo de los pacientes encuestados y los dos tienen la misma frecuencia,
no tiene sentido mostrar este gráfico, porque los gráficos se usan para resaltar diferencias. Y acá no hay ninguna diferencia, es miti-miti. Esto sí tendría más sentido. Vemos pacientes con enfermedad celíaca en el Paraguay, son 503, y vemos que hay pacientes con familiares enfermos en el 163 y sin familiares 304, 340. Acá sí llama la atención esta diferencia de proporciones o frecuencias. Otro gráfico, como dijimos, para las variables cualitativas son los diagramas de sectores, que se llaman también tortas o polares, donde el tamaño de cada porción que hace el software automáticamente, ya van a ver, es equivalente a la frecuencia y al porcentaje. Acá estamos mostrando cómo se distribuyen los pacientes según el hábito de fumar. Está la cantidad, siempre tiene que estar la cantidad en algún lugar. Y de total. Y vemos los que eran fumadores, los que son fumadores actuales y los que nunca fumaron. Entonces llama la atención que predominan los no fumadores. Por ejemplo, esos diagramas pueden tener diversas formas estéticas. En este caso es un gráfico de 2 dimensiones, pero muestra los mismos datos. Los varones 60%, mujeres 40%. Traten de evitar estos códigos en colores, porque lo único que hacen es dificultar la interpretación. Acá por suerte son solamente 2 colores, pero ¿qué pasa cuando hay muchas opciones, como en este caso la procedencia? Cada color lo único que muestra es mucha similitud, no resalta nada acá. Entonces acá esta serie de datos no ameritan un gráfico. No abusen de los gráficos. Tampoco está permitido hacer un gráfico donde prácticamente cada porción de la torta es igual, son iguales entre sí. Acá no hay nada que resaltar. Sin embargo, acá sí resalta algo, que el estado civil soltero solo 16, perdón, casado 16 y el soltero 84. No sé de qué el trabajo de investigación sea, no importa eso. Lo que queremos mostrar es cómo hacer un gráfico que sí sea útil, útil. Bien, en este gráfico, ¿qué error les parece que se ha cometido? Está mostrando la edad gestacional al momento del nacimiento. Las edades gestacionales de los recién nacidos pueden ser menor de 32, entre 32 y 36 y más de 36. ¿Se entiende este gráfico? Todo lo que yo pregunto ahora puede ser que pregunte más adelante. Bueno, cuando usan códigos de colores, tengan cuidado en usar colores diferentes para señalar cada porción. Por ejemplo, no sabemos exactamente si esta porción corresponde a esta variable o a esta variable. Eso es confusión. Eso no se debe permitir al hacer un gráfico. Bien, ¿y qué pasa cuando yo quiero graficar variables cuantitativas? Cuando tenemos variables cuantitativas, podemos usar, si es una variable cuantitativa discreta, que no tiene valores intermedios, como número de hijos, columnas separadas. Pero cuando una variable continua, el gráfico adecuado se llama histograma, donde las barras están pegadas, porque hay continuidad en los datos. Acá tenemos una serie de datos de edades. Y vemos que la edad más frecuente es la que tiene la barra más altita.
Acá de vuelta un histograma. Entonces pregunta, ¿para qué sirve un histograma? Para graficar una variable cuantitativa. Ejemplo, acá tenemos la edad de 100 pacientes con neumonía. Entonces vemos que edad tenía la mayor cantidad de sujetos, estaban alrededor de 25 años. Esa también sería la moda. Si obviamos las columnitas y unimos las cúspides de cada columna, sale lo que se llama el polígono de frecuencias, o dicho de otra forma, una campana. De acá salen las campanas de gráficos de variables cuantitativas. Insistí ya 6 veces. Otro polígono de frecuencia. Vamos a hacer ya enseguida en Excel. Y hay un diagrama de cajas muy especial. Quiero que atiendan esto y los que no entienden me vuelvan a preguntar. En el diagrama de cajas también se usa para resumir una variable cuantitativa. ¿Por qué digo una? Porque es solo la variable edad. Este gráfico se hace automáticamente con Excel, con un software, ya vamos a hacer. ¿Y cómo se interpreta? El gráfico me está señalando, perdón, que en la caja se condensa el 50% de los datos, donde el límite inferior de la caja equivale al percentil 25 y el límite superior al percentil 75. Entonces, 75 menos 25 es 50. La caja contiene el 50% de los datos. ¿Qué quiere decir? Que la edad de estos 100 pacientes, el 50% se encontraba entre 23 y 32 años. Dentro de la caja se coloca una línea negra que sale automáticamente al graficar, que corresponde al percentil 50 o mediana. Pregunta de examen del test anterior. Después de la caja salen unas líneas verticales y horizontales que me están señalando el percentil 1 y el percentil 100. Vale decir, el más joven tenía 18 años y el más añoso tenía 42, 43 años. Esa es la manera de interpretar este diagrama de caja para variable cuantitativa. Ocasionalmente hay valores muy extremos que no se colocan dentro de la caja porque tienen una variación que se llama intercuartílico muy amplio y se llaman valores atípicos y se señalan como un asterisco. Tengan cuidado, porque muchas veces esos valores atípicos pueden ser por mal tipeo. A veces se les escapa un número y la edad le ponen 100 cuando casi no hay sujetos de 100 años. Y realmente era de 10 años. Por un 0 ya generaron un valor atípico. Pero el software no señala y hay que revisar eso. ¿Entendieron cómo interpretar este diagrama? De nada. Bueno, Y más o menos. acá vemos la edad en años de sujetos obesos y no obesos. ¿Alguna pregunta? Perdón, el asterisco Sí, que estaba arriba sobre el 50, ¿qué significa? repito, se llaman valores atípicos, que son datos que salen de lo común en esa serie de datos. Que hay que revisar que no sean mal tipeo de los datos. Valores atípicos pueden ser por de arriba o por debajo de los percentiles 1 y 100. ¿Y en qué caso se presenta eso, Y ya dije, a profe? veces hay valores atípicos. Ejemplo, entre ustedes, ¿cuál es la edad media les parece? 22. 22.
¿Y qué pasa si cuando se mide la edad de ustedes, alguien al tipear puso 62? Es poco probable que haya un alumno en segundo año con 62 años. Entonces, cuando graficamos eso, me va a salir un asterisco acá arriba que me va a señalar cuidado. Ahí hay un valor atípico, cuidado que no sea un error de tipeo. Ah, Tal vez le hayan incluido al profe y por pero, eso hay uno de pero puede ser 62 real en el también, aula. profe. ¿Mm? Puede ser real también. Y puede ser también real. Puede también ser real. Pero lo que se espera es que las muestras sean homogéneas, que no haya rangos muy amplios. En este caso, el desvío estándar va a ser muy amplio si consideramos que este valor atípico es cierto. Puede ser cierto. Bien, como ven, estos gráficos de cajas y bigotes, porque está la caja y estos son los bigotes, superior e inferior, se pueden usar para comparar. Por ejemplo, acá tenemos la edad de los obesos, que como ven tienen una mediana similar, pero los obesos son más jóvenes que los no obesos y los no obesos tienen una edad mayor, aunque los extremos son iguales. Entonces, puede permitirnos comparaciones a simple vista. Bien, y finalmente repasar las reglas para hacer gráficos. Siempre cada gráfico tiene que estar numerado, cada tabla también y en forma secuencial. Tiene que tener un título bien explicativo pero conciso y no más de una oración. El tamaño de la letra tiene que ser adecuado al texto. No usen letras chiquititas, imposibles de leer. Siempre tiene que contener la N, el tamaño de la muestra de lo que estamos mostrando en el gráfico. Y pueden usar un texto adicional por debajo del gráfico para señalar abreviaturas y solamente usar para mostrar información relevante. Si no, tiene que ir en un texto. Entonces, si hay pocas mediciones, solo en un texto, en letras. No sobrecarguen los gráficos con muchos números y no presentar los mismos datos en varias formas. A veces está en texto y al mismo tiempo en cuadro. Eso se llama redundancia. Eso no se permite. No muestren 3 clases de gráfico para el mismo resultado. Organicen los datos para que se lean de arriba a abajo, alinear, como ya dije, los números por el centro para que no esté desordenado y no llenar de líneas horizontales y menos verticales cuando son tablas. En las tablas usar lo mínimo de rayas. Bien, ahora voy a presentar. Espero que hayan descargado la planilla Excel porque contiene una serie de datos para que podamos mostrar cómo hacer esos gráficos con Excel. Espero que les guste la clase porque ustedes son de la era de la informática y no tienen que desconocer estas cosas. Tal vez ya hayan dado en el colegio. Bueno, voy a presentar ahora. No sé si se ve mi planilla Excel. Todavía A no mí se no me ve, parece profe. nada, profe. No se ve. Bueno, entonces algo pasó. Share screen. Sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, ese documento está en la plataforma virtual del curso. Acabo de agregarle un documento en PDF que contiene la parte teórica de lo que estoy explicando. ¿Qué contiene este documento en Excel? Contiene hojas con diversos tipos de datos y que ya les guía a ustedes qué tipo de gráfico o tabla pueden hacer. Vamos a la primera,
la que dice sector o torta. Son, como dije, por novena vez para variables cualitativas. Por ejemplo, la procedencia. Si yo quiero graficar la procedencia urbana y rural de mis pacientes, esos datos tienen que estar en celdas separadas, ya sea en forma horizontal o en forma vertical, pero tienen que estar contiguas. ¿Cómo se grafica en Excel? ¿Quién sabe? ¿Insertar, profe, o vos querés armar ya el cuadro? Asimismo, insertar. El cuadro ya está armado. Lo que yo quiero es insertar un gráfico. ¿Cómo se hace? Se señalan o seleccionan las celdas que quiero graficar, como en este caso. ¿Se ve? Y luego en la hoja de insertar, ahí están los gráficos. En la hoja de insertar, pestaña de insertar. Y ustedes saben que esta es una variable cualitativa. Entonces, y que tiene solamente dos porciones, puede ir perfectamente este gráfico que se llama circular, de anillos, sectores o tortas. Son todos sinónimos. Y voy a seleccionar la primera, la más sencilla. Y acá automáticamente se generó esta torta, donde vemos que azul es urbana, roja o marrón rural, pero no están las cantidades. Entonces ustedes deben tratar, una vez que hacen clic encima, de usar un diseño más apropiado. Un diseño que acá donde dice diseño rápido, tenemos, como ven, la opción primera me inserta los valores de cada torta. Ahora sí puedo leer mejor, pero no tanto. ¿Qué me dicen ustedes del contraste de colores? ¿Se puede leer el texto dentro de cada porción? No, No se se ve, lee. pero muy poco. O sea, Se desde ve lejos no pero se va a poder ver. mal y al imprimir puede que salga peor. O al proyectar un PowerPoint, peor todavía. Entonces, mejoren eso. Eso se llama editar. Al seleccionar, como ven ustedes en los textos, yo me voy a la hoja de inicio y le pido que me cambie de color. Tiene que haber contraste. En este caso, si el fondo es oscuro, una letra blanca o amarilla. Puede ser. Si la letra es muy chiquitita, como ven, es de tamaño 9 y hay lugar para agrandar, agranden, para que Negrita sea también. fácilmente leíble. El negrito también, profe, Este, ahí aumenta ah, el brillo del blanco. ahí hay contraste. Siempre busquen contraste. Bueno, si no les gusta el color azul de fondo, pueden seleccionar esa parte de la torta e ir a cambiar por otro tono. El otro tono puede estar en donde dice formato, relleno de forma y le voy a cambiar por ahí por un lila. Y este marrón le puedo cambiar por un lila más clarito, pero en ese caso no va a haber contraste, entonces debo buscar otro color que sí sea más contrastante. Por ejemplo, ahí combinación de colores. Eso ya queda a criterio de cada uno. Pero si en un trabajo va a haber varias tortas, no vayan a poner tortas de todos los colores en su trabajo. Parece como que recién aprendieron a cambiar el tono de los colores. Ok. Y el título del gráfico conviene eliminar porque eso debe estar fuera del texto. Tiene que estar en el Word
Arriba, gráfico número 1, procedencia de los pacientes con tal cuestión. ¿Mm? Bueno, esa es la manera de hacer una torta. ¿Alguien tenía otra manera? ¿Ya sabían hacer esto? Esto yo puedo copiar o cortar y llevar a donde quiera. ¿Mm? Bueno, entonces los datos pueden estar en forma vertical o pueden estar horizontal. Lo mismo y selecciono, pido insertar y me va a ser la misma forma, el mismo gráfico. ¿Mm? Sale igual, pero esto hay que pulir. Bueno, ¿qué pasa si mi variable cualitativa tiene más de 2 opciones? Por ejemplo, el estado civil. Voy a seleccionar los datos, las celdas. Entonces, en cada celda está la variable y su frecuencia. En este caso es frecuencia, no porcentaje. Me voy a la celda, perdón, a la pestaña de insertar y vamos a ver qué tal sale un gráfico de tortas o sectores. Tenemos una serie de colores. Vamos a ver si le podemos insertar dentro. Todavía entró dentro del gráfico. Lo único que falta es cambiar el color y tal vez si agrando, todavía entre. Lo que no conviene es que a veces un título esté fuera, otro esté dentro. Eso queda muy feo. Traten de ser prolijos. Entonces, en este caso, todavía se puede hacer un gráfico de tortas. Ok. ¿Qué otro estilo hay para variables cualitativas? Por ejemplo, en la hoja que dice barras, tenemos la procedencia de varias ciudades. ¿Cómo se hace el gráfico de barras? De hecho, selecciono las celdas con los datos y en la hoja de insertar me voy a ver las opciones de columnas o barras. Vamos a hacer primero una columna. La columna es vertical. Como ven, se insertó esta serie de barras donde la altura es proporcional a la frecuencia. Pero ¿dónde están esos valores? Acá donde dice diseño rápido, tenemos las opciones de agregar los valores. Lo único que falta es pulir, sacar esta serie de subtítulos, se agranda mejor y los textos son leíbles todavía. Pero son de tamaño muy pequeño. Miren, calibrín 9. Voy a intentar agrandar. Se empieza a deformar un chiqui. También puedo agrandar los valores. Y si quiero cambiar el azul porque no me gusta, en la hoja de formato dice el relleno de forma. Y vamos a usar negro para los que son liberteños. Bueno, el color ya queda a criterio de ustedes, lo que se busca es el contraste. ¿Se entendió? Hay veces en que los datos son complejos. Por ejemplo, procedencia urbana está discriminado a su vez por sexo. Y lo mismo ocurre con la rural. En ese caso, lo que ustedes deben hacer es seleccionar las celdas e ir a insertar. En ese caso, les recomiendo un gráfico de barras agrupadas, pero horizontales. Vamos a eliminar este título y ahí ustedes pueden ver, si le inserto los valores, cómo se puede leer perfectamente este gráfico. La procedencia rural femenina, 30 y masculina, 70. En la urbana femenina, 55 y masculina, 45. Y si quieren cambiar el color, ya saben, seleccionan las columnas y en la hoja de formato están los rellenos de forma.
traten de no hacer un color diferente para cada uno. Es un colorinchi innecesario, ¿no? Lo que se busca en medicina es informar con claridad, no mostrar nuestro lado artístico. Bueno, y por último, tenemos, por ejemplo, estados nutricionales que también son variables cualitativas. Vamos a pedir que me arme, vamos a insertar, vamos a ver qué tal sale un gráfico polar. ¿Qué les parece este tipo de gráfico? ¿Les gusta? Realmente no es que guste, sino que al mirar se puede interpretar fácil. Se puede, pero es desprolijo, porque estos datos están dentro y estos están fuera. ¿Mm? Dentro y fuera. Y acá hay un dato que se perdió. Este parece que no coincide, etc. Entonces, cuando una torta tiene demasiadas porciones, ya no es para torta. ¿Mm? En ese caso, vamos a insertar, como variable cualitativa, un gráfico de columnas. En este caso, barras acostadas. ¿Mm? ¿Cuál sería el Donde límite de datos, podemos... profe, para hacer una torta? ¿Cómo? ¿Cuál sería el límite de datos que le podés poner a una torta para que se vea Y bien? 2 o 3 porciones nada más. ¿Mm? 2 o 3 porciones. Si no, ya queda muy encimado, parece. ¿Mm? Como ven, acá el que no entiende de qué se trata y lee solamente el gráfico, ya va a entender que entre los estados nutricionales predominó el masculino al 60, le siguió sobrepeso, obesidad 1, obesidad 2 y el más también desnutrición 5%. ¿Mm? Bueno, Pedro Pablo, ¿vos sabías hacer estos gráficos? No, profe. Bueno, esto van a hacer durante toda su carrera. Bien, entonces hasta ahora lo que mostramos es cómo graficar variables cualitativas. Variables cualitativas. ¿Qué pasa si es una variable cuantitativa? Una sola variable. Vamos a la hoja que dice histograma. Acá tenemos los datos de la hemoglobina de los recién nacidos. Vemos que tienen 14, 11, 12. ¿Cuántos recién nacidos recolectamos? Recolectamos datos de 221 recién nacidos. ¿Cómo puedo graficar estos datos? Es cierto, puede estar en un texto. Media, desvío estándar. Pero si yo quiero un gráfico, el que se presta puede ser el que dice acá histograma. ¿Cómo se hace eso? Selecciono las celdas que contienen los datos. Siempre hay que seleccionar antes de insertar. Sin el título. Y luego le pido en la hoja de insertar este gráfico de que se llama histograma. Yo no sé qué versión de Excel tienen ustedes en su computadora. Las versiones viejas no tienen estos gráficos de tipo histograma. Bueno, voy a insertar y como ven tengo dos opciones. Histograma y tengo cajas y bigotes. Vamos al histograma. Y acá tenemos un histograma. ¿Qué es el histograma entonces? Es una serie de columnas apiladas una al lado de otra, porque hay una continuidad en los datos. Hemoglobina es una variable cuantitativa continua, porque tiene decimales, y va desde el 11 hasta el 14,9. Y la mayoría de los
recién nacidos tenían una hemoglobina que están en esta columna, entre 13,2 y 13,6. Como ven, si yo obvio estas columnas y hago una campana, voy a tener lo que se llama un polígono de frecuencias. De hecho, estas columnas también se pueden cambiar de color en la sección de formato. Ahí tenemos, muy paliduchi, pero ya depende de ustedes. Y le pueden dar incluso contorno. Bueno, tienen que ir probando todas estas herramientas. Entonces, esto es un histograma. ¿Para qué sirve? Para graficar una variable cuantitativa. ¿Por qué digo una? Porque es solo hemoglobina. Bien, podemos graficar también la variable cuantitativa con cajas y bigotes. Y en la hoja que dice cajas y bigotes, tenemos el peso de los recién nacidos. ¿Cómo se inserta? Siempre seleccionen primero las celdas. Ya repetí varias veces. Tengo 274 pesos de recién nacido. Y me voy a la hoja de insertar. Y voy a elegir el que se llama cajas y bigotes. Pero acá no están los datos. Entonces yo puedo, al seleccionar, pedir acá donde está diseño rápido, que me inserte los valores. Y acá tenemos los valores de esta serie de datos. ¿Qué es lo que nos muestra? Que el 50% del peso de los recién nacidos oscila entre 3.200 y 3.700 gramos. Esos son percentil 25 y percentil 75. Que la mediana es que está acá en el medio. La mediana es 3.453. Y los extremos, percentil 1, 2.800 y percentil 4, percentil 100, 4.000. Son los rangos. Como ven en este gráfico, se resume una serie de datos de una variable cuantitativa. ¿Qué pasa si yo tipeé mal uno de los datos? Voy a eliminar esto. Y vamos a poner que me equivoqué. Y a uno le puse un 0 de más. En vez de 4.000 le puse, 40.000. Se me fue un 0. Voy a graficar. Selecciono los datos, insertar y le pido el gráfico de cajas y bigotes. ¿Qué pasó con mi gráfico de cajas y bigotes? Me está señalando que mi caja está acá y ahí tenemos un valor atípico. Es por error de tipeo en este caso. Ese error de tipeo en ese caso fue por exceso. Podría ser también por déficit. En vez de 4.000 le puse que era 400. Y al graficar ese valor atípico, ¿dónde va a quedar? ¿Arriba o abajo de la caja? Abajo, bro. Abajo, porque un valor menor que el percentil 1. Acá tenemos este valor atípico. Como ven, entre 4.000 y 2.000 y hay uno de 400. Puede haber un bebé de 400 gramos, todos son de término. Es un absurdo, ¿verdad? Bueno, yo quiero que interpreten un gráfico de cajas. Es una competencia que tienen que saber. Cuando vayan a los congresos van a ver gráficos de cajas y tienen que entender qué es lo que se está mostrando. Bien, y
el último gráfico que les voy a mostrar es el que está donde dice de dispersión. El gráfico de dispersión se usa para resumir dos variables cuantitativas. Ejemplo, acá tenemos la edad gestacional de diversas mujeres y la circunferencia cefálica de su feto. Como ven, esta que está apenas empezando su gestación, la circunferencia de su peso es 122 milímetros. Esta que tiene 18 semanas es un poco más grande. Esta que ya está con 20, a ver, la mayor, 38 semanas, 40, 42, 314. Parece que hay una correlación, que a medida que aumenta la edad, la cabeza del recién nacido también aumenta. ¿Les parece lógico? Bueno, eso podemos graficar. Sí, profe, tiene lógica. Tiene lógica. Bueno, vamos a graficar a ver cómo se ve esa correlación. Esa correlación también podemos medir, vimos en la clase anterior, con la prueba de correlación de Pearson. Pero ahora vamos a graficar. ¿Qué hago? Selecciono las celdas, solo las celdas que tienen datos. Y luego en la hoja de insertar van a encontrar este simbolito que se llama gráfico de dispersión. Vamos a la primera opción y ahí tenemos este gráfico. ¿Qué es lo que nos muestra este gráfico? Por un lado, como son dos variables, tenemos lo que corresponde a la edad gestacional. La edad gestacional. Y por la otra, por la abscisa, tenemos las circunferencias cefálicas de sus fetos. ¿Y qué distribución estamos viendo? Una correlación que se llama positiva. Porque a medida que aumenta la edad gestacional, ¿qué pasa con la circunferencia cefálica de su feto? Va aumentando. Esta correlación se llama positiva. Vi en la clase anterior. Es decir, aumenta una variable cuantitativa y la otra también aumenta. Por eso es una correlación positiva. Y se ve en este gráfico como una curva en ascenso. ¿Qué pasa con esta otra serie de datos que están acá? Son también datos de mujeres que tenemos acá, sus edades gestacionales, y el líquido amniótico que está dentro de la placenta se puede medir. Se puede medir en ciertas posiciones, en ciertos lugares, no va con el tema de hoy, pero puede medir el volumen. ¿Qué es lo que ustedes esperan? A medida que aumenta la edad gestacional, ¿creen que aumenta o disminuye la cantidad de líquido amniótico? ¿Qué les parece? Aumenta. Recordate que también aumenta el tamaño del feto. Y eso va apretando hacia la placenta y el líquido amniótico, ¿te parece que va a aumentar? ¿Cómo va a ser la panza de esa pobre mujer? El líquido amniótico va disminuyendo. Va disminuyendo a medida que aumenta la edad gestacional, porque el cuerpo del feto ocupa ese espacio. Vamos a graficar estas dos series de datos. Edad y líquido amniótico. Selecciono los datos y me voy a insertar, como son dos variables cuantitativas, el gráfico de dispersión. ¿Y qué es lo que vemos? Voy a achicar mi pantalla
vemos un gráfico inverso al anterior. No sé si están discriminando. Esta curva es en descenso. ¿Por qué? Porque a medida que dijimos que aumenta la edad gestacional, el líquido amniótico va disminuyendo. ¿Ven? Lo inverso. Uno aumenta y el otro disminuye. Esta correlación se llama negativa o inversa. Eso también se puede calcular con el coeficiente de correlación de Pearson que ya mostré en la clase anterior y que puede ser que se pregunten, porque tienen que saber algo muy grande. Muy bien. Entonces, ¿para qué sirven estos gráficos de dispersión? Resumen, para graficar dos variables cuantitativas. Dos variables cuantitativas al mismo tiempo. No pueden hacer pueden hacer un histograma para edad gestacional, un histograma para circunferencia cefálica, pero no tiene sentido. Lo que yo quiero es mostrar cómo se asocian estas dos variables. Bueno, ¿y cómo voy a resumir un resultado donde hay dos variables cualitativas? Porque estas son cuanti. Para eso vamos a la última hoja que está en la planilla que les envié, que se llama tabla de contingencia, que ya conocen. Espero que les suene, porque se va a preguntar otra vez. ¿Qué es la tabla de contingencia? Es una tabla donde se asocian dos variables cualitativas. Por ejemplo, si yo tengo un diseño de casos y controles, la cantidad de casos van en esta columna, la cantidad de controles en esta columna. Y los sujetos con un riesgo en esta fila y sin riesgo en esta fila. Y voy rellenando con los valores y los porcentajes entre paréntesis. Esto se llama una tabla de resultados o tabla de contingencia. Si mi diseño es una cohorte, ya sé que les suena a ustedes la palabra cohorte. En la fila de arriba, la cohorte 1 con riesgo, en la fila abajo, cohorte 2 sin riesgo. Y al mismo tiempo discrimino quienes se enfermaron en ambas cohortes, quienes no se enfermaron en ambas cohortes. Y voy rellenando estas celdas con los valores correspondientes. Entonces, ¿para qué sirven estas tablas de contingencias? Para resumir dos variables cualitativas. Bien, y si mi diseño es de pruebas diagnósticas, también puedo usar esta tabla de contingencia, solamente que se llena por fila. Prueba positiva, prueba negativa, gol estándar con la enfermedad, gol estándar sin la enfermedad. Ya saben de qué estoy hablando porque fue tema de examen. Bien, entonces las tablas de contingencia se usan para resumir dos variables cualitativas. Y el nombre va a depender del diseño que estoy utilizando. Bueno. ¿Hay alguna pregunta? ¿Está muy confuso, muy peliagudo? Yo les sugiero que traten de graficar los datos que están en esas hojas del documento en Excel para practicar y recordar qué tabla o qué gráfico puedo usar según qué tipo de variable. ¿Se entendió? Sí, profesor. Bueno, ahora, antes de pasar la lista, veo que hoy están presentes 32. Yo quiero pedirles su colaboración
para llenar una encuesta, otra encuesta de los compañeros de ustedes del internado. Voy a pasar por el chat y espero tener 32 respuestas en los próximos 8 minutos. Son solamente 15 preguntas de la encuesta. Al abrir el enlace, van a ver de qué se trata. Ahora les envío la encuesta. ¿Se ve? Se ve, profe. Bueno, por favor, llenen ahora. Eso les va a llevar 8 minutos. Todavía no llegamos ni a 20:30, 19:30, antes de pasar la lista. Espero ver, porque yo online estoy registrando las respuestas, pero sin saber quién es. Miren que es anónimo, ¿eh? Es para saber qué opinan ustedes de la vacuna contra el COVID. Sean sinceros, por favor. Empiecen a llenar y yo voy a ir viendo las respuestas si van aumentando o no. Si no van aumentando, quiere decir que no están presentes. Veo que una ya llegó. Llegaron 3, 4. Cinco. Sí, estábamos en 144. 10 ya son ahora. Pero hay 30 presentes supuestamente.
Bueno, gracias por colaborar con los compañeros. ¿Se recuerdan que había otras dos encuestas anteriores? Uno era sobre maltrato, yo no sé si llenaron, y otra sobre retraso en hacer las tareas, que se llama procrastinación. Le voy a pedir a la delegada que les reenvíe para aquellos que no llenaron, por favor, si me ayudan también con esas, ¿eh? Pero esa es solo para estudiantes de medicina. Esta que les envié ahora, lo que evalúa es la intención de vacunarse que tienen las personas, ¿verdad? Ustedes saben que estamos otra vez en otra ola y hay gente que no está vacunada, otra vacunada incompleta, otra vacuna completa, y lo que queremos intentar saber es por qué no todos se vacunan cuando es la recomendación médica. Quisiera que compartan esta encuesta con sus familiares, por favor, a la mamá, a la papá, al papá, al hermano, a la hermana, al tío, por favor. Esto es para todos, no es solo para estudiantes de medicina, ¿eh? Las otras dos sí eran para estudiantes de medicina. ¿Pueden colaborar conmigo? Sí, profe. Sí, profe, vamos a compartir, profe. Por favor, difundan, difundan, difundan. Pueden copiar ya esto en su WhatsApp y enviar ya, porque al cerrar la sesión va a desaparecer, aunque le voy a enviar de vuelta a la delegada. Sol está. Ahí yo envié en el grupo, profe. Ah, bueno, gracias Laura. Muy bien, voy a pasar la lista entonces. Bueno, Achucarro, Presente, profe. Acosta, Presente, doctor. Añasco, Presente. Antunes, Presente. Araujo, Presente, profe. Arias, Presente. Arrua, Báez Cardoso, Presente, profe. Báez Palacio, Carlos, Presente. Mercedes, Presente. Jesús Vareiro, Presente. Nidia Benítez, Magalí Benítez, Presente. Diana Benítez, Jorge Cardoso, Presente. Ana Paula, Presente, doctor. Iván Chena, Presente. Osvaldo Duarte, Presente, profesor. Nicolás Florentín, Presente, doctor. Laura García, Presente, profe. Bianca Jiménez, Presente, profe. Santiago Gómez, Presente. Evelyn González, Presente. María Angélica González, Jazmín, Presente, doctor. Juan Alberto, Presente, doctor. Ulises López, Presente, doctor. Sol Lugo, Presente, profe. Liz Lugo, Presente. Bella Mallorquín, Presente. Sol Moraes, Santiago Campos, Presente. epa, creí que ya te fuiste a la expo. Jorge Olivero,
Sofía Ortega, Presente, profe. Milena Patiño, Presente, profe. Giovanna Pertile, Presente. Bárbara Portillo, Profe, Bárbara puso en el chat. a ver. Luciano Recalde, Dana Recalde, Presente. Sergio Rojas, Presente. Isidora Rolón, Presente, profe. Carlos Lautaro, Presente, profe. Profe, Nidia- ahí Lorena también te puso en el chat porque dice que no le escuchaste. al final. Nidia Sánchez, Luz Tilner, Presente. Alexis, Presente, doctor. Matías Valcarce, Yaniva, Blas Marcelo, Presente. María Lorena, Andrés Zelaya. Bueno, ¿a quién lo que no le escuché que hable? A mí, doctor, no me escuchaste. ¿Cómo te llamas?